Segundo bloque Con el Diario del lunes y nos metemos de lleno más en un análisis político para hablar también un poco de las campañas y de lo que se prevé para las elecciones de noviembre de este año. Bueno, voy a presentar a Paola Subán, bienvenida, buenas noches. Gracias, un placer. Y a José Cravero, bienvenido José. Hola, buenas noches. Bueno, ambos analistas políticos y para empezar a conversar con ustedes y a saber cómo están viendo el panorama después de las PASO, después de lo que sucedió, los resultados, pasaron las semanas más álgidas. ¿Qué es lo que están viendo hoy como analistas? Paola, si querés empezar. Bueno, nosotros hemos hecho en la consultora un trabajo de investigación a nivel nacional para medir un poco no solamente la opinión de la gente con respecto a las elecciones de septiembre, las PASO, sino cómo están viendo también las nuevas medidas del gobierno nacional y ver si de alguna manera impactan en la intención de voto o en la opción de partido para las próximas elecciones de noviembre. La verdad es que lo que encontramos es que no ha habido, por lo menos en estos días, llevamos menos de un mes, ¿no?, de las elecciones PASO, no ha habido un corrimiento significativo de la opinión pública, así que habrá que ver realmente en unos días más si impacta o no las medidas que han tomado. Por el momento la verdad es que no hay... Seguimos con los mismos números, resultados de las PASO, digamos. Exactamente. Bien. Seguimos prácticamente con los mismos números. José. Lo único que sí, se ha profundizado un poco es la imagen negativa del presidente. Bien. Es decir, que parece que las medidas que han tomado no han alcanzado o la gente no interpreta que han realmente interpretado, valga la redundancia, el mensaje de las urnas. A mí me parece que el sistema político en general está metabolizando los resultados de septiembre. Me parece que estamos saliendo de esa etapa y formalmente la campaña con vistas a noviembre aún no ha empezado. Lo que sí se puede ver quizá es una reacción del gobierno con un paquete de medidas atendiendo a dar respuesta a lo que ellos han interpretado de los resultados de septiembre. Ahora, formalmente no hay inicio de campaña, pero se puede presumir como lógico lo que vos estabas describiendo recién, de que el escenario posterior a los números, a los resultados de las primarias, no variara, ¿no? La llegada de los candidatos de Buenos Aires puede, o de los políticos de Buenos Aires, la llegada de Horacio Larreta, pueden llegar a activar y que realmente se dé un puntapié inicial para la campaña. Me parece que sí. También me parece que no hay una predisposición social a una campaña extensa. Me parece que estamos en un escenario donde los efectos de la pandemia, de la cuarentena, del diagnóstico que recién hizo José, me parece que es trasladable al resto de otras áreas de la sociedad. Y me parece que iniciar una campaña ya a tanto tiempo del acto comicial, no sé si hay sociedad dispuesta a prestar escucha, digamos, al diálogo electoral. Básicamente es eso. Un poco por eso, a lo mejor, la rapidez con que el gobierno introduce los cambios apenas se dieron los resultados, ¿no? Que fueron dos cosas, ¿no? Paquete económico, pero también paquete político con cambios en el gabinete. Yo diría que el corrimiento político al interior del gobierno es lo más expresivo hasta ahora. Claro. Y me parece que es lo que incluso en algún momento, no digo que opacó, pero sí reemplazó el análisis del resultado de las elecciones, de las primarias mismas, ¿verdad? Y me parece que ese es el dato hasta ahora más importante. Los efectos de ese corrimiento al interior del gobierno y lo que pueda pasar a partir de las medidas que se han comenzado a tomar, me parece que tiene que correr un tiempo para que podamos dimensionar impacto, ¿verdad? Paola, estuve viendo el estudio que publicaron y hay algunas puntas interesantes para seguir. Una de ellas, y te lo escuché también a vos, José María, en una entrevista en Punto Radio, tiene que ver con el cambio de agenda que va a venir después de las elecciones de noviembre, sea cual fuera el resultado. ¿En qué crees que va a cambiar eso? Y ya pensando en el 2023, que los políticos, por más que digan que están concentrados en esta elección, que de hecho lo están,
también piensan en el 2023, lo sabemos todos. Sí, seguro, seguro. Yo creo que uno de los grandes déficits de las campañas que hemos visto hasta ahora para las PASO es ese, ¿no? Estar más pensando en el 2023 que en el 2021. De todas maneras, lo que me parece que hay que tener en cuenta es que el resultado de estas elecciones lo que va a dar es la cantidad de miembros que va a componer de cada espacio político el Congreso de la Nación. Finalmente, y más allá del significado del voto, del simbólico del voto y de lo que represente para la gobernabilidad posterior del presidente Alberto Fernández, el resultado de las elecciones, lo que nos deja es un senador menos o un senador más en el Congreso de la Nación, y esto es importante porque significa el quórum propio del Gobierno Nacional en el Senado, y en la Cámara de Diputados estos 10 u 11 diputados más que hacían falta para tener quórum propio en la Cámara de Diputados, bueno, es una ecuación bastante difícil de lograr con los números de hoy, de las elecciones PASO, por lo menos, y de las encuestas o de los trabajos de investigación que tenemos hasta ahora. Me parece que justamente el tema va a ser el margen de maniobra que tenga el Gobierno Nacional después de las elecciones de noviembre. ¿Por qué no hemos escuchado durante la campaña contenido de propuestas? Y por ahí sí una cuestión discursiva en torno a el modelo de país, sin entrar a decir mucho qué modelo de país, pero digo, ¿es una estrategia propia de los partidos o también es una cuestión de que la gente no tiene interés en escuchar propuestas? Yo me inclino a pensar en que se trata de primarias. Y vos en primarias, básicamente, cuando hay disputa interna, lo que elegí es perfil y atributos de precandidatos. No estás eligiendo o prefiriendo determinado programa. Eso en primer lugar. De todas maneras, en una parte expresiva del electorado, como es el que apoya el oficialismo, no había interna, por lo tanto, ahí se puede decir que se produce ese híbrido donde hay una elección para un determinado fin, pero cuyo resultado se lee en otro sentido. Entonces, a pesar de ser una elección para elegir candidatos, termina prevaleciendo el criterio de si la orientación del gobierno se apoya o se impugna. Y me parece que en ese sentido, en la Argentina, las primarias nunca han escapado a eso. De hecho, al gobierno anterior de Macri, en la primaria le resultó casi el veredicto final de lo que después resultó en las generales. Y quizás al gobierno está pasándole eso. Entonces, me parece que no ha habido discusión programática o de agenda específica, en primer lugar por eso. Y en segundo lugar, porque me parece que resultó una elección para ajustar cuenta con lo que nos sucedió como país, como sociedad en los últimos 2 años. Más que discutir lo que vendrá, los argentinos terminamos decidiendo en función de las cosas que nos vinieron sucediendo desde el 2019 en adelante. Y en ese sentido me parece que el gobierno, en el contexto de la pandemia y de la cuarentena, bueno, recogió en ese sentido, me parece, un veredicto sobre el cual me parece que incluso reaccionó casi de inmediato, digamos. Pasado el momento del estrés político que significó la carta de la vicepresidenta y de las decisiones que el presidente tomó en materia de gabinete, la orientación misma del cambio de gabinete ya expresa lo que vos preguntabas recién, Diego, que es el cambio de agenda. Así que el cambio de agenda, coincido con ella en el sentido de que según sea el resultado numérico en las cámaras, va a determinar la intensidad de la agenda que sobrevenga. Pero me parece que con independencia de los resultados legislativos, hay una agenda que encontró su límite en la Argentina. Una agenda en el sentido amplio, en el sentido de cómo la Argentina organiza su economía, de cómo distribuye responsabilidades y roles. Y me parece que en ese sentido la Argentina ha dado un cambio de página en el sentido de agenda. Es decir, no es fácil adivinar o prever el cambio de la agenda de los países con las características que tiene el nuestro. De hecho, en
2000 o en el 2001 mismo no preveíamos el cambio de agenda que se sucedió en el 2003. ¿Por qué? Porque me parece que tiene significados de una magnitud difíciles de cuantificar y de pronosticar. En ese sentido, me parece que la Argentina, en estas elecciones, cuando se presumía que estaba en juego el aval a una orientación del gobierno, tanto así que el presidente la expuso a la primaria como un plebiscito de su propia gestión, me parece que la Argentina pegó un timonazo en otra dirección. Y me parece que el propio gobierno tomó cuenta de eso, con independencia de lo que vos puedas valorar acerca del perfil del nuevo elenco ministerial, expresa que hay un consenso de que una agenda en la Argentina cambió y vino a instalarse. Y en cuanto a la ciudadanía y al porcentaje de cantidad de personas que accedieron, que fueron a votar, ¿piensan que eso se va a sostener, como fue en las PASO, se va a sostener también en noviembre, que es algún mensaje también de la cantidad de personas, de los votantes? Sí, yo creo que de todas maneras, más allá del menor porcentaje que hubo en las PASO con respecto al histórico, no fue una reducción tan significativa que le quitara legitimidad a la elección. Coincide. Y creo que además las PASO generan esto, ¿no? Un poco la falta de interés del electorado en participar en una elección en la que no se entiende muy bien del todo para qué es, cuando los ciudadanos están obligados a votar, pero los partidos no están obligados a presentar candidaturas, ¿no? Entonces, además hay que sumarle la pandemia, todo lo que eso generó, la emocionalidad que eso genera en la gente, en algunos también el miedo de ir a un lugar de votación con la rotación de gente que hay. Digo, ha habido una serie de motivos que han hecho que la gente, además de la pandemia, la desafección por concurrir a las urnas. De todas maneras, los argentinos hemos demostrado en cada uno de los turnos electorales que somos muy aplicados con el voto, muy aplicados con el sistema democrático, con la elección en sí. Yo no tengo números premonitorios, pero creo que la concurrencia a las urnas en las próximas elecciones va a ser igual o mejor que en las PASO. Sí, coincido. Que yo pronosticaba una abstención mayor. Yo imaginaba que iría menos volumen de ciudadanos a votar. Además, cuando hay una necesidad de protestar o de castigar, porque bien lo decía José, las elecciones legislativas en general son un plebiscito de la gestión oficial. Cuando la gente, lo ha demostrado en las PASO, tiene la intención de protestar o de castigar al gobierno de turno, bueno, concurre con más ganas al acto eleccionario. ¿Le das ese tono al voto? ¿Fue a lo mejor un voto castigo? Porque por el momento se ha hablado de un voto bronca, a lo mejor es un voto más que un voto bronca, ¿no? Hay cuestiones más profundas, es más que solo la platita. ¿Hubo intención de generar un voto castigo? Bueno, mira, hablábamos con un colega esta mañana temprano. Todas las escuelas de las teorías clásicas que estudian la motivación del voto se han reunido en esta elección. El voto económico, el voto castigo, el voto retrospectivo del que hablaba José recién, y además la emocionalidad que la gente le ha puesto al voto, ¿no? Este resquebrajamiento que hemos podido ver y que hemos observado en sucesivos estudios que venimos haciendo todos los meses desde que asumió el presidente, hay un resquebrajamiento de la relación entre el electorado y el presidente. De hecho, la pérdida del caudal electoral, ese caudal electoral que lo acompañó en el 2019 y que lo abandonó en este turno electoral, dan clara muestra de eso. Otra pregunta que tengo para los dos es respecto a la grieta. ¿Eso surge de los candidatos que la imponen o de la necesidad de los candidatos para llegar a la gente que la busca? Wow. Yo creo que la grieta tiene un punto de inicio en las referencias políticas.
no me imagino en un régimen democrático como el nuestro que la sociedad acentúe, ponga vehemencia en la defensa de sus argumentos sin tener las referencias políticas del caso. Me parece que la Argentina lleva, en ese sentido, ya va por su segunda década de donde la confrontación de la discusión política tiene una intensidad fuera de lo habitual. Básicamente, si poder adjudicárselo a la identidad, a las definiciones que alguna de las fuerzas políticas puede tener, pero en general, en mi experiencia de haber vivido en otros países, de haber trabajado en otros lugares, yo diría que el fenómeno de la grieta básicamente es un fenómeno de incentivo. No nace de la expresión espontánea de un disenso social. Hay en todo caso una cuestión refractaria, pero de origen de la sí, clase pero que dirigente. tiene que ver con la oferta política, Bien. digamos. Tiene que ver básicamente con la oferta política. De hecho, Argentina no es la primera vez que pasa por un cuadro de combinación de conflictos o de crisis, donde la economía se entremezcla con la política o la política con las instituciones. No es la primera esta. Quien tiene más de 40 años vivió las que sucedieron antes del 2001, en más de una ocasión. Pero me parece que esta vez estamos ante una experiencia donde la inflexibilidad de las posturas es un fenómeno de naturaleza de oferta. Digamos, no es algo que circule por expresión espontánea. Me parece que en eso el régimen político ha encontrado su límite. Me parece que el cambio de agenda me parece que tiene que ver también con eso, en que la fórmula de la fricción y el choque encontró su límite en estas elecciones. Paola, ¿estás de acuerdo? Yo creo que, de nuevo, las teorías clásicas, los clivajes ideológicos en la Argentina siempre han funcionado muy bien. Hemos tenido peronismo, antiperonismo, kirchnerismo, antikirchnerismo, macrismo, antimacrismo. En la sociedad está instalada esta diferencia. Creo también que a los espacios políticos les resulta cómodo refugiarse en esas posturas porque lo que les genera es la posibilidad de diferenciarse en un momento electoral en el que tienen que forzar al electorado a votar en un sentido o en el otro. Entonces polarizan las posturas. El problema sobreviene cuando tienen que gobernar después, porque con una sociedad tan polarizada en la que se cortan los canales de consensos, bueno, se le hace después muy difícil a quien tiene que gobernar gestionar esos consensos en una sociedad dividida y con una oposición tan radicalizada, ¿no? En una postura contraria, que no hay demasiadas posibilidades de negociar, que de eso se trata la política, en definitiva. Paola Subán, José Cravero, muchísimas gracias por la mirada, por aclararnos un poco, por estar allí también mencionando y mostrando informes que nos ayudan a hacer una mirada más global de lo que está sucediendo. Gracias por compartirlo esta noche. Gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias.